del Espíritu Santo. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente, y tienda siempre a ti como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, un cordial y fraterno saludo a todos. Iniciamos con esta meditación la primera semana de los ejercicios espirituales, que tiene como objetivo la consideración y detestación de los pecados. Renunciar libremente a los designios de Dios es pecar. El pecado es rebeldía contra Dios, Creador y Señor, y menosprecio del amor que Él nos ofrece, es decir, hacer o desear algo contra la ley eterna. La ley eterna es la ordenación divina o voluntad de Dios que manda observar el orden natural y prohíbe quebrantarlo, tal como así lo señala el santo obispo de Hipona, San Agustín. El pecado nos aleja de Dios y nos conduce a la muerte. Podemos pecar pensando o haciendo el mal y también dejando de hacer el bien que deberíamos obrar. En la Iglesia hablamos de pecado de palabra, obra, pensamiento y omisión. Las tres categorías primeras hacían referencia a cosas mal hechas. La última categoría hace referencia a cosas no hechas que deberíamos haber realizado y no hemos llevado a término. Eso es el pecado de omisión. Para hablar del pecado, antes de entrar en el pecado humano, debemos hablar del pecado angélico, no porque haya una relación de causa-efecto, pero sí que hay unas analogías entre un tipo de pecado y el otro, entre el pecado de los ángeles y el pecado humano. En concreto, sobre el pecado angélico hemos de decir que no conocemos exactamente la prueba a la que fueron sometidos los ángeles y por tanto desconocemos la especie de su pecado. La Sagrada Escritura solo nos dice que algunos ángeles pecaron, pero no nos informa en qué. Lo cierto es que los ángeles que pecaron dijeron no a Dios, y en eso sí que podemos ver algo común con nuestro pecado humano, decir no a Dios. El amor de los ángeles hacia Dios tenía que ser libre. Por eso, el amor y la libertad de los espíritus puros creados por Dios para que le sirvieran fueron puestos a prueba. La raíz del pecado es la soberbia, y la soberbia se manifestó en algunos de los ángeles. El profeta Isaías nos da indicación de cómo actuó soberbiamente el que sería el príncipe de los demonios. Lo leemos en Isaías 14, 12, 15. ¿Cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones, tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono y me sentaré en el monte de la reunión en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo. Ya, al Sheol ha sido precipitado a lo más hondo del pozo. Estos ángeles también pasarán por el juicio de Dios. Nos advierte así la carta de Judas,
en el versículo 6. A los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. El carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina es lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. Dice San Juan Damasceno: no hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Entre el pecado de los ángeles y el pecado de los hombres, como he dicho anteriormente, no hay relación de causa-efecto. El pecado de los hombres no viene por el pecado de los ángeles. No es fruto del pecado de los ángeles. Ahora bien, el pecado de los ángeles es modelo del pecado humano y a través de las tentaciones el ángel caído ejerce una cierta influencia en el hombre, pero la voluntad humana será siempre libre para caer en la tentación o superarla o vencerla. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, tal como leemos en Juan 8:44, y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. En Mateo 4:1-11 podemos leer el episodio de las tentaciones de Jesús. Nos dice Primera de Juan 3:8: el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grande y más grave de estas obras, llena de consecuencias, ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Sin embargo, el poder de Satanás no es infinito. Cuando hablamos de Satanás o de los demás ángeles caídos, no estamos hablando de un paralelismo de Dios, una especie de antidios, de un Dios en negativo, con las mismas características de Dios, pero en negativo, no. El diablo y todos los demás ángeles caídos no son más que criaturas. No son el creador, son criaturas, poderosas por el hecho de ser espíritus puros, pero siempre son y serán criaturas. Por eso, Satanás y sus ángeles no pueden impedir la edificación del reino de Dios, no pueden estar en todas partes como está Dios. Dios es omnipresente, el diablo no lo es. Ni tampoco puede conocer el pensamiento humano. Eso es, digamos, el sagrario de nuestra conciencia, una parte íntima de nosotros, que solo podemos conocer nosotros y Dios, pero nadie más, ni siquiera el diablo puede entrar en nuestra conciencia y saber nuestros pensamientos. Yo recuerdo que cuando era niño se decía esto, que quien hablaba solo hablaba con el diablo. A ver, no es que tuviera una conversación con el diablo quien hable solo, pero el hecho de pronunciar lo que uno piensa da a conocer al diablo esos pensamientos. Mientras no los pronunciemos, él no sabrá qué es lo que pensamos. Aunque Satanás actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física, en cada hombre y en cada sociedad esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero como dice el apóstol San Pablo en Romanos 8:28,
nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Después de haber hablado del pecado angélico, hablemos del pecado humano, que es en el que nos vemos metidos nosotros. Por el abuso de su libertad el hombre se aparta de Dios, se perjudica a sí mismo y perjudica también a los demás. Todo pecado por parte del ser humano es un desorden y una perversidad que nos aparta de nuestro Creador y nos hace volver la mirada hacia las criaturas inferiores. Todo lo que Dios ha hecho para nosotros es bueno, pero todo debe ser ordenado a Él. Hay unos bienes que son grandes y otros pequeños, unos espirituales y otros temporales. Todos, sin embargo, son bienes por la bondad del que los hizo buenos. Por eso nos dice la Sagrada Escritura: hágase todo con decoro y orden. Así lo advierte Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 40. Uno de los bienes que el Señor ha hecho ha sido crearte a ti. Ha hecho también otros bienes inferiores a Él y a ti. Para unos bienes tú eres inferior y para otros eres superior. No abandones, pues, el bien superior para inclinarte al inferior. ¿Por qué pecas? Sino porque utilizas mal aquellas cosas de las cuales solo se te ha concedido el uso. Usa bien de las cosas inferiores a ti y podrás gozar del bien superior. Faltas, por tanto, no porque uses cosas malas, sino más bien porque usas mal de las cosas, que en sí son buenas. Es decir, las cosas de suyo no son malas, sino que usándolas mal, perviertes el orden establecido por la naturaleza, abandonando el bien supremo para gozar de los bienes inferiores. La avaricia, por ejemplo, no es vicio del oro, sino del hombre que ama desmedidamente el oro y abandona la virtud que debe ser antepuesta al oro. Tampoco la lujuria es un vicio que existe en los cuerpos hermosos, sino que reside en el alma que ama perversamente los goces corporales sin tener presente lo que exige la templanza, que nos hace desear los bienes espirituales hermosos e incorruptiblemente más deleitables. La vanagloria no es algo intrínseco a la alabanza humana, sino vicio del alma que desea inmoderadamente ser alabada, despreciando el testimonio de la propia conciencia. Ni la soberbia está en el que confiere autoridad y honores, ni tampoco en esos mismos honores, sino en el que ama con desorden su propio poder y su honor, despreciando la justa potestad del que es superior. Así pues, el que de este modo ama el bien de cualquier criatura, aunque lo consiga, se hace malo con el mismo bien, y miserable por quedar privado de los mejores bienes, porque se ha quedado en un nivel inferior. Teme por tanto el mal que se halla en ti mismo, esto es, en tus pasiones desordenadas. No temas lo que Dios ha hecho en ti, sino lo que tú has hecho en ti mismo. El Señor te hizo primero un buen siervo suyo, y después te hizo su Hijo en el Hijo, Jesucristo. Sin embargo, por el pecado tú hiciste un mal amo en tu corazón. Con razón, pues, te hallas sujeto a la maldad. Con razón estás bajo el dominio de ese amo que tú mismo creaste, ya que no has querido servir a Dios tu Creador. Escucha la voz del Señor. Escucha la voz de Dios, tu Dios que nos invita a todos. Volveos a mí, oráculo del Señor del universo, y yo me volveré a vosotros. Zacarías 1:3. Todas las cosas por las que ofendes a Dios, cuando mueras, las dejarás aquí. Solo el pecado
llevarás contigo. ¿Pecas por dinero? Pues aquí lo has de dejar. ¿Pecas por el deseo de riquezas? Aquí las dejarás también. ¿Es por amor desordenado a una mujer o a un hombre? Pues aquí los has de dejar. Cualquiera que sea el motivo por el que ofendes a Dios, cuando la muerte cierre tus ojos, todo lo dejarás, pero te llevarás contigo los pecados cometidos. Y sin embargo pecas. La avaricia es enemiga de Cristo. ¿Por qué te haces esclavo de ella? Jesucristo manda pocas cosas y no las haces. En cambio te manda la avaricia cosas múltiples y dificultosas y no obstante las cumples. Cristo te manda vestir al pobre y no lo haces. En cambio te dice la avaricia que cometas fraudes y eso sí lo haces de buen grado. Si no te has dado cuenta del pecado antes de cometerlo, considéralo por lo menos después de cometido. Los placeres de este mundo endulzan por un breve tiempo nuestros sentidos, para después convertir esa falsa dulzura en amargura cruel. Vamos a suponer que hayas faltado a la justicia apropiándote de lo ajeno. ¿Crees que has hecho un gran negocio? Has aumentado tu fortuna material, es cierto, pero a medida que han aumentado tus riquezas, ha disminuido tu amistad con Dios. Convéncete de que han sido mayores tus pérdidas que tus ganancias. ¿Qué es lo que debes hacer? El oro adquirido con la pérdida de la amistad con Dios no lo podrás llevar contigo y tu corazón, vacío de la amistad de Dios, irá a sufrir el castigo, mientras que de haber conservado la amistad con Dios sería galardonado. Parece que no has hecho nada y por esa nada ofendiste gravemente a Dios. Tú no te das cuenta de ello, tan ciego te tiene tu ambición. Amado hermano, amada hermana, no seas tinieblas, no seas infiel, injusto, inicuo, rapaz, avaro, ni amador del mundo, que eso es ser tinieblas. Nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios 6, 9, 10. ¿No sabéis que ningún malhechor heredará el reino de Dios? No os hagáis ilusiones. Los inmorales, idólatras, adúlteros, lujuriosos, invertidos, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores o estafadores, no heredarán el reino de Dios. Así erais algunos antes. La luz no está ausente. Eres tú el que te has apartado de la luz. No seas tinieblas. Al hablar del pecado humano, no podemos olvidar de un aspecto importante como es la esclavitud del pecador. Nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan 8:34 que todo el que comete pecado es un esclavo. Es esclavo del pecado. Ojalá fuera esclavo de un hombre y no del pecado. Escuchemos lo que nos dice también el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 18. Ay de los que arrastran la culpa con coyundas de engaños y el pecado como con bridas de novilla. Las coyundas y las bridas de novilla son los pecados. Los que arrastran los pecados son como bridas de novilla, son los que añaden pecados a pecados, es decir, aquellos que habiendo cometido pecado, tratan de encubrirlo con otro nuevo pecado. ¿Y para qué sirven las coyundas y las bridas, sino para atar las manos y los pies del pecador y precipitarle así a las tinieblas? Hay quien cree que por hacer lo que quiera es más libre, y al alejarse de Dios se esclaviza más. Y cuando pecamos, lo que nos sucede es que tratamos de taparlo. Y para tapar ese pecado,
Pecamos más porque tenemos que mentir. Y la mentira es un pecado muy grave, porque vivimos en este mundo y la convivencia es posible gracias a la confianza que nos podamos tener entre unos y otros. Pero el pecado reclama más pecado y sobre todo reclama mentira que disfrace ese pecado. Recordemos lo que se dice en el Evangelio de cierto pecador: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Mateo 22:13. No habría modo de atarle los pies y las manos si él mismo no se hubiera hecho la soga. Por eso se dice muy claramente en otra parte: el malvado será presa de sus propias maldades. Con los lazos de su pecado se le capturará. No te entregues al deleite del pecado, porque es mayor el dolor que deja que la suavidad que procura. Suspiras por la felicidad, pero suspiras atado, y no con ajenas ligaduras, sino con las tuyas propias, con tu férrea voluntad. Tu voluntad se halla en manos del enemigo, que hace de ella una cadena con la que te oprime. En efecto, de la perversión de la voluntad nace la liviandad, y sirviendo a la liviandad se engendra la costumbre, y con no resistir a la costumbre se crea la necesidad. Y aquí como, a modo de eslabones unidos entre sí, se forma la cadena que te tiene sometido a dura servidumbre. Esclavitud del pecado, pero es que a la vez, y es otro aspecto que hemos de ver en el pecado humano, es que la costumbre de pecar acaba disminuyendo el horror que sentimos hacia el pecado. Ya nos parece tan normal, tan connatural, que acabamos perdiendo la noción, la conciencia de pecado, y lo que antes podía habernos escandalizado u horrorizado, ahora ya ni nos escandaliza ni nos horroriza. Por grandes y vergonzosos que sean los pecados, cuando se hacen costumbre, se consideran como pequeñeces o cosas sin importancia. Hasta tal punto se considera como inútil el ocultarlos y se llega hasta a publicarlos con vanagloria. Así ocurrió con los habitantes de Sodoma y Gomorra, que no sólo no se ruborizaban de sus deshonestidades, sino que tenían a gala hacer ostentación de ellas, como si fuera permitido por las leyes. Por eso, cuando se les reprendían, se enojaban de tal modo que cuando un hombre justo les increpaba por sus infamias, le contestaban: ¿uno que ha venido a avecindarse va a meterse a juez? ¿Alguien que ha venido de fuera, pretendes tú venirnos a dar lecciones a nosotros? Podemos leerlo en el episodio de Lot, en Génesis 19:9. Era de tal naturaleza la costumbre que tenían de pecar, que la iniquidad les parecía virtud, ya que les parecía más digno de reprensión que ellos aquel que les recriminaba su pecado. Y eso sucede muchas veces. Hay gente que ya no quiere oír que les digamos aquello que no está bien. No quieren escucharlo. Se rebelan contra eso. Lo mismo te ocurrirá a ti si caes en el hábito de pecar. La costumbre de obrar mal no te deja apreciar ya la maldad de tus actos, de modo que hasta intentas defender tus acciones inicuas. No quites pues importancia a los pecados que quizá cometas ya por costumbre. La costumbre rebaja, incluso anula la gravedad del pecado. Tu conciencia se ha endurecido y tu alma ha dejado de sentir el dolor del pecado. No se siente dolor en un miembro corrompido, pero no por eso puede decirse que esté sano.
Antes, al contrario, se le debe considerar muerto, con una terrible necrosis. Cuando se causa una herida en alguna parte del cuerpo y se siente dolor, es que está sana, o por lo menos queda alguna esperanza de curación. Pero cuando se le comprime, hiere, punza y ya no duele, désela por muerta. Debe amputarse por el bien del resto del cuerpo. Enmiéndate. La mala costumbre se vence con la buena. No sigas la corriente de tus malos hábitos, ni pretendas aplacar tus pasiones siendo indulgente con ellas, sino destruyéndolas, oponiéndoles una resistencia enérgica. Sin embargo, mientras existe, considérala como enemigo. Si no la secundas, irá debilitándose de día en día. Ten presente que su fuerza no es otra que tu debilidad, y que si condesciendes, le proporcionas nuevas fuerzas. Por el contrario, cuando se resiste a la mala costumbre, su poder disminuye, reprimida se debilita, debilitada muere. Y a la mala costumbre le sigue la buena. Véncete hoy y mañana te será más fácil la victoria. Oh Señor, son grandes mis enfermedades, pero ninguna es incurable para ti, médico omnipotente. Quiero ser curado. No rechazo tus manos, porque tú sabes lo que debes hacer. No solo encuentro alivio cuando me aplicas calmantes, sino que también soporto el dolor de la amputación cuando sea necesaria. Sufro con agrado el dolor de la cura, pensando en la salud que gozaré después. Estoy cierto de mi esperanza. Tú has prometido la salvación y eres infalible. Tú has hecho mi cuerpo y creado mi alma, y sabes cómo debes rehacer lo que has hecho y reformar lo que has formado. Mi cometido, Señor, es ponerme confiadamente en tus manos. Señor, te damos gracias de poder estar en tu presencia. Te pedimos que nos ilumines y que nos libres de todo mal, para que, obrando el bien que quieres, nos encaminemos siempre unidos como hermanos hacia tu reino. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.